Mi mujer destruyó 15 años de matrimonio por una aventura. Así que actué con total frialdad, desaparecí y dejé que el silencio la destruyera a ella en su lugar. Estoy sentado en mi nuevo piso ahora mismo, mirando un horizonte que no conocía hace 3 meses, y no recuerdo la última vez que me sentí tan en paz. Es extraño cómo el silencio puede sentirse como la libertad cuando has pasado años viviendo en un ruido que no reconocías. Esta no es una historia de venganza. No realmente. Trata sobre el momento en que te das cuenta de que la persona que duerme a tu lado es una completa desconocida. Y sobre lo que haces cuando esa revelación no te rompe, sino que te aclara la mente. Hace 3 meses, encontré un recibo. Eso fue todo. Así terminaron 15 años. No con gritos, ni lágrimas, ni una confrontación dramática. Solo un trozo de papel en el bolsillo de una chaqueta. Era jueves. Lo recuerdo porque los jueves eran mis días de ir a la tintorería. Una rutina que había mantenido durante años. Sofía me había pedido que llevara su americana junto con mi ropa de trabajo. Lo de siempre. Revisé los bolsillos por costumbre antes de entregar las prendas. Bolsillo interior, un recibo doblado, un restaurante de lujo en el centro, del tipo que tiene una lista de espera de 3 meses y menús degustación que cuestan más que la letra del coche de mucha gente. Una reserva para 2 con fecha de su viaje de negocios Iquot, en solitario Iquot, a la costa de Marbella 2 semanas antes. El viaje en el que me llamaba todas las noches, me contaba lo aburridas que eran las sesiones de la conferencia y lo mucho que echaba de menos nuestra cama. Y allí, en la copia del comerciante, con una letra impecable, Carlos de la Torre. Me quedé de pie en nuestro dormitorio sosteniendo ese recibo durante quizás 30 segundos. No me moví. No la llamé por su nombre. Solo asimilé la información. Carlos de la Torre. Nunca en 15 años había oído ese nombre. Podría haberle preguntado al respecto en ese mismo instante. Ella estaba abajo haciendo café, tarareando algo, probablemente mirando el móvil. Podría haber bajado y dicho, Iquot, oye, ¿quién es Carlos de la Torre, Iquot? Pero no lo hice. En lugar de eso, le hice una foto al recibo, lo volví a poner exactamente donde le encontré, dejé la ropa en la tintorería, fui a trabajar y realicé el análisis de cimientos de una obra comercial como si fuera un jueves cualquiera. Pero algo había cambiado. ¿Conoces esa sensación cuando estás revisando datos estructurales y hay un número que no cuadra? No está terriblemente mal, solo lo suficiente para saber que algo está comprometido desde la base. Así se sentía mi matrimonio de repente. No roto, solo falso. Esa noche, después de que ella se durmiera, revisé los extractos de nuestras tarjetas de crédito. La cuenta conjunta que compartíamos desde nuestro segundo año juntos. Nunca los había mirado con lupa. ¿Por qué iba a hacerlo? Confiábamos el uno en el otro. Y ahí estaba. El mismo restaurante 4 veces en 3 meses. Fechas diferentes, siempre cuando ella viajaba por trabajo. Fui más a fondo. Cargos de hotel, siempre en hoteles boutique, nunca en las cadenas corporativas que su empresa solía reservar. Siempre en ciudades que coincidían con el calendario de sus conferencias, pero con importes que no tenían sentido para las tarifas de empresa. Registros telefónicos, plan familiar, yo tenía acceso. Un número, cientos de mensajes de texto, llamadas a horas intempestivas, a las 23, a las 6 de la mañana. Conversaciones de 20 minutos en días en los que me había dicho que estaba en reuniones consecutivas. Debería haber sentido algo, ¿verdad? Ira, desamor, ese dolor aplastante en el pecho que la gente describe. No sentí nada. Solo una concentración fría y clara. A la mañana siguiente, Sofía estaba en la ducha. Su portátil estaba abierto en la encimera de la cocina. Siempre lo dejaba con la sesión iniciada. Nunca se molestaba en poner contraseñas en casa. ¿Por qué iba a hacerlo? Yo era su marido. Yo era un lugar seguro. Abrí su correo electrónico. La cuenta principal mostraba cosas del trabajo, invitaciones de calendario, comunicaciones con proveedores. Pero había un botón de una segunda cuenta en la esquina, una dirección de Gmail que no reconocía. Un clic, bandeja de entrada llena. Correos electrónicos que se remontaban a 8 meses atrás. Asuntos que me hicieron apretar la mandíbula. Iquot, la noche de ayer fue perfecta. Iquot, no puedo dejar de pensar en ti. Iquot, ¿cuándo puedo volver a verte? Iquot. Fotos, archivos adjuntos, imágenes de eventos del sector que ya había visto antes. Sofía en conferencias de hostelería, pero ahora recortadas de otra manera. Él junto a ella. Carlos de la Torre. Atractivo, traje a medida. Broker de yates de lujo, según la firma de su correo. Casada.
Mencionaba a sus 2 hijos en uno de sus mensajes. Escuché que el grifo de la ducha se cerraba arriba. Cerré el portátil y me preparé unas tostadas. 15 minutos después, bajó en albornoz, con el pelo húmedo. Me sonrió. Y quote, buenos días, cariño. Has dormido bien? And quote. Bien dis-je. Y quote, tú genial. Tengo esa visita de obra a las 11, así que tengo que salir temprano y quote. No había ninguna visita de obra en su calendario. Lo había comprobado. Y quote, conduce con cuidado y quote, le dije. Me besó en la mejilla, cogió su café y volvió a subir para vestirse. Me quedé allí sentado a la mesa de nuestra cocina, en la casa que compramos juntos hace 7 años, y me di cuenta de que ya no estaba casado. No realmente. Solo vivía con alguien que se había vuelto muy buena interpretando el papel. Durante la semana siguiente, observé. No cambié mi rutina, no hice preguntas, no di ninguna indicación de que nada hubiera cambiado. Fui a trabajar, volví a casa, cené con ella, la vi enviarle mensajes de texto cuando pensaba que yo no miraba. Puse la cámara el 9º día. Un aparato diminuto escondido detrás de unos libros en la estantería de nuestro despacho en casa, donde ella atendía sus llamadas privadas de trabajo. Completamente legal en nuestro país para zonas comunes de la vivienda. El día 12, conseguí lo que necesitaba. Una grabación de audio, clara como el agua. Su voz suave y cálida, de una forma que no había escuchado dirigida hacia mí en meses. Y quote, yo también te quiero. Sé que es complicado, pero no me imagino volviendo a como eran las cosas antes. Me hace sentir viva otra vez y quote. Estaba sentado en mi coche, en la entrada de casa, cuando lo reproduje. Ella estaba dentro, probablemente haciendo la cena, probablemente planeando preguntarme qué tal mi día con una copa de vino como si no pasara nada. Y fue entonces cuando supe que esto no era solo sexo, que no era un error impulsivo. Era ella eligiéndolo a él todos y cada uno de los días, mientras me miraba a los ojos y fingía que todavía teníamos un matrimonio que valía la pena proteger. Me quedé allí sentado escuchando a mi mujer decirle a otro hombre que lo amaba. Y tomé una decisión. No iba a luchar por ella. No iba a suplicar, ni a gritar, ni a preguntar por qué. Iba a desaparecer. A la mañana siguiente, me desperté a su lado como si nada hubiera cambiado. Seguía dormida, con el pelo esparcido por la almohada y una mano metida bajo la mejilla. Pacifica, hermosa. Incluso después de 15 años, esta había sido mi vista favorita. El momento de tranquilidad antes de que empezara el día, cuando todo parecía sencillo. Ahora solo veía a una desconocida. Me levanté, me duché, hice café. La rutina normal. Bajó 20 minutos después en Albornoz, me besó en la mejilla y me preguntó qué quería para cenar. Le dije que lo que a ella le apeteciera preparar. Sonrió. Una actuación perfecta. Fui al trabajo, analicé muestras de suelo, revisé informes de cimentación, hablé con contratistas sobre cálculos de muros de carga. Mi trabajo consiste en encontrar puntos débiles en las estructuras antes de que se derrumben. Resulta que esa habilidad se traslada bastante bien al matrimonio. Esa noche, empecé a construir mi caso. Ya no estaba enfadado. La ira es acalorada, reactiva, estúpida. Lo que sentía era frialdad, algo metódico. Abordé esto de la misma manera que abordaría cualquier problema de ingeniería. Recopilar datos. Identifica variables. Calcular resultados. Ejecutar la solución. Primero, los registros financieros. Saqué todos los extractos de las tarjetas de crédito del último año. Subrayé los cargos que no coincidían con su calendario. Restaurantes caros en noches en las que afirmaba que se quedaba trabajando hasta tarde en la oficina. Habitaciones de hotel en ciudades donde supuestamente tenía reuniones a solas con clientes. Todo estaba ahí. Había sido descuidada. O tal vez simplemente nunca pensó que yo miraría. Segundo, las comunicaciones. Nuestro plan de telefonía me daba acceso a los registros de llamadas y resúmenes de mensajes de texto. Cientos de mensajes a un solo número. Siempre a altas horas de la noche. Siempre cuando decía que estaba revisando los correos del trabajo antes de dormir. No necesitaba leer el contenido. El patrón era suficiente. Tercero, la cuenta de correo electrónico. La había dejado abierta en nuestro portátil 3 días atrás. Guardé la página de inicio de sesión en marcadores y configuré un gestor de contraseñas para guardar sus credenciales. Ahora podía comprobarlo cuando quisiera. No lo leí todo. No soy masoquista, pero guardé los intercambios clave,
planes para cenar, confirmaciones de hoteles, un mensaje de hacía 2 semanas en el que le decía a él que no podía esperar a ser finalmente libre. ¿Libre? Esa palabra se me quedó en el pecho como una piedra. In peace, Segula. Suena a locura, pero necesitaba confirmación visual, pruebas que un tribunal realmente respetara para el acuerdo. Así que me pedí medio día libre, le dije a mi jefe que tenía cita en el dentista y alquilé un coche en el aeropuerto a 40 minutos de distancia. Pagué en efectivo, me puse una gorra de béisbol y gafas de sol como si fuera un detective privado de pacotilla, y la seguí a un hotel boutique del centro. La vi entrar a las 14 horas de un miércoles. Carlos apareció 10 minutos después. Auto, traje a medida, reloj caro. Ni siquiera intentaron ocultarlo. Él le puso la mano en la parte baja de la espalda mientras caminaban hacia el ascensor. Hice fotos, registré las horas, anoté las matrículas. 3 horas después, salieron riendo. Ella miró su móvil, probablemente leyendo el mensaje que yo le había enviado antes preguntándole si quería que hiciera la compra. Respondió mientras estaba de pie junto a él, Ikuot, sí, por favor. Te quiero, Ikuot. Emoji de corazón rojo. Conduje a casa y puse unos filetes en la plancha. Esta se convirtió en mi rutina. Durante el día, yo era el mismo tipo que siempre había sido. Educado, centrado, fiable. Por la noche, era otra persona completamente distinta. Investigué las leyes de divorcio del país. Aprendí sobre la separación de bienes, las causas de divorcio, los requisitos de pruebas. Resulta que tener pruebas del adulterio ayuda bastante a la hora de negociar los acuerdos patrimoniales rápidamente. Es bueno saberlo. Abrí una nueva cuenta bancaria en una caja de ahorros al otro lado de la ciudad. Empecé a desviar mi nómina, solo la mía, no la de ella. Cantidades pequeñas al principio, luego partes más grandes. Transferí el dinero de la herencia que me dejaron mis padres. Ese dinero era un bien privativo por ley de todos modos, pero llevaba años guardado en nuestra cuenta de ahorros conjunta. Ahora, estaba bloqueado donde ella no podía tocarlo. Hice copias de todo. Escrituras de propiedades, papeles de los coches, extractos de cuentas de inversión, documentos del piso que teníamos alquilado. Lo grabé todo en un disco duro encriptado y lo guardé en el cajón de mi escritorio en la oficina. Luego, hice 2 copias más y las guardé en cajas de seguridad de diferentes bancos. Cada noche, llegaba a casa y ella estaba allí, sonriendo, cocinando, preguntándome por mi día, hablando de sus agotadoras reuniones y de sus clientes difíciles. Yo asentía, le hacía preguntas de seguimiento, servía vino. Veíamos la tele juntos. A veces se acurrucaba contra mí en el sofá, con la cabeza en mi hombro. Era la cosa más extraña, interpretar a mi propio fantasma, estar presente pero no estar ahí realmente, verla mentir sabiendo exactamente dónde había estado y con quién. 2 semanas después de encontrar el recibo, salimos a cenar. Un sitio bonito en el centro. Se acercaba nuestro aniversario y quería celebrarlo por adelantado porque iba a estar de viaje esa semana. Llevaba el vestido que siempre me había gustado, ese azul oscuro que hacía que sus ojos brillaran más. Cruzó la mesa, me cogió la mano y me dijo lo afortunada que era de tenerme. Ikuot, 15 años Ikuot, dijo, apretándome los dedos. Ikuot, sé que hemos pasado por baches, pero quiero que sepas que estoy comprometida con nosotros, con hacer que esto funcione Ikuot. Sonreí y le devolví el apretón. Ikuot, yo también Ikuot. Ikuot, estaba pensando Ikuot. Continuó. Ikuot, tal vez deberíamos planear algo grande para nuestro aniversario real. Un viaje a algún sitio. Solo nosotros 2. Para reconectar, ya sabes Ikuot. End quote. Suena perfecto, end quote. Dije. Ikuot, ¿dónde habías pensado, Ikuot? Ikuot, quizás ese resort en la costa al que fuimos en nuestro 5º aniversario, el que tiene playas privadas Ikuot. Asentí, haciendo cálculos mentalmente. Faltaban 6 semanas para nuestro aniversario. Para entonces, nuestras cuentas conjuntas estarían congeladas, los ingresos del piso de alquiler estarían bloqueados bajo revisión legal y yo estaría en otra ciudad completamente distinta firmando los papeles que quemarían todo su mundo hasta los cimientos. End quote. Hagamoslo, end quote. Dije. Ikuot, miraré vuelos este fin de semana Ikuot. Ella sonrió de oreja a oreja, se inclinó hacia adelante y me besó al otro lado de la mesa. Y en lo único que yo podía pensar era, ¿qué cuenta debo congelar primero? La semana antes de mi viaje de trabajo, presenté los papeles yo mismo. Entré en el juzgado de familia en mi descanso para comer.
Rellené los documentos preliminares de separación en una mesa del vestíbulo como si estuviera renovando el carnet de conducir. Demanda de divorcio. Motivos, diferencias irreconciliables. Podría haber puesto adulterio, pero eso la habría alertado demasiado pronto. Esto era solo la base. Las pruebas vendrían después. La funcionaria era una mujer de unos 50 años con gafas de lectura colgadas de una cadena. Apenas me miró. Y quote, las tasas judiciales son 435 euros y quote. Pagué en efectivo. Selló los formularios, me entregó un recibo y me dijo que la demandada sería notificada en un plazo de 30 días. Y quote, ¿puedo solicitar una fecha específica? Y quote, pregunté. Levantó la vista. Y quote, para la notificación, y quote. Y quote, sí. Estaré fuera de la ciudad por trabajo. Quiero asegurarme de no estar por aquí cuando ocurra y quote. Me observó un segundo y luego se encogió de hombros. Y quote, rellene este formulario. Haremos lo que podamos y quote. Lo programé para dentro de 3 semanas, justo después de haberme ido. Caminando de vuelta a mi coche, no sentí nada. Ni culpa, ni dudas. Solo la satisfacción de marcar otra casilla en una lista muy larga. Esa noche, Sofía preparó pasta. Cenamos en el sofá viendo un documental de crímenes al que estaba enganchada. No paraba de pausarlo para teorizar sobre el asesino, como hacía siempre. Yo asentía y hacía los comentarios pertinentes. Y quote, estás muy callado esta noche y quote, dijo, apoyándose en mí. Y quote, todo bien, y quote. Y quote, solo cansado. Se acerca un proyecto grande y quote. Y quote, el de Bilbao, y quote. Y quote, sí y quote. Ahora la mentira salía fácil. Había un proyecto en Bilbao. Me había ofrecido voluntario específicamente porque me daba la tapadera perfecta. 2 semanas en la obra, con todos los gastos pagados. Una razón completamente legítima para estar ilocalizable. Y quote, te echaré de menos y quote, dijo, pasándome los dedos por el pelo. Le baiser la coronilla. Y quote, yo también te echaré de menos y quote. No tenía ni idea de que ya había empezado a desviar mi nómina. De que había vaciado mi mitad de nuestros ahorros en una cuenta que ella no sabía que existía. De que me había puesto en contacto con la inmobiliaria de nuestro piso de alquiler y les había informado de que le retiraba el acceso debido a una reestructuración financiera. Había sido meticuloso. Cada activo que podía separar legalmente, lo hice. Todo lo conjunto que aún no podía tocar, lo documenté. Sabía exactamente a qué tenía derecho, por qué lucharía ella y que le dejaría quedarse solo para hacer esto más rápido. La casa, por ejemplo. Propiedad a medias, pero me daba igual. Podía quedársela. La hipoteca era asumible con su sueldo y yo no quería pelear por los colores de la pintura o los muebles. Que se quedara con el lugar donde me había mentido durante 8 meses. Esperaba que cada habitación le recordara lo que había destruido. Sin embargo, el piso de alquiler era mío. Lo compré antes de casarnos con el dinero que había ahorrado de mi primer trabajo como ingeniero. Lo habíamos refinanciado juntos años después, pero el capital seguía arraigado en mis bienes privativos. Mi abogado, bueno, el abogado que acabaría contratando, se aseguraría de dejarlo claro. 3 días antes de irme, preparé los bloqueos de las cuentas. Llamé a mi banco, les dije que sospechaba de actividad fraudulenta en nuestras cuentas conjuntas, acceso no autorizado, posible robo de identidad. Se lo tomaron en serio. Iniciaron una investigación por fraude y bloquearon todo pendiente de revisión. Tardarían semanas en resolverlo y, mientras tanto, todo estaba bloqueado. No podría transferir, retirar ni acceder a nada. Hice lo mismo con nuestras tarjetas de crédito. Denuncié cargos sospechosos. Conseguí que las congelaran a la espera de la investigación. Todo legítimo. Todo documentado. Todo completamente legal. La noche antes de irme, nos acostamos. Sé cómo suena eso. Pero ella tomó la iniciativa y yo no tenía energía para negarme sin levantar sospechas. Así que seguí el guión, no sentí nada. Y después, se acurrucó contra mi pecho y susurró, y quote, te quiero y quote. Yo le respondí lo mismo. Las palabras ya no significaban nada. A la mañana siguiente, me desperté a las 5. Mi maleta ya estaba hecha, lo llevaba días. Hice café, cargué el coche y volví a entrar para despedirme. Estaba de pie en la cocina con una de mis camisetas viejas, despeinada, con los ojos medio cerrados. Me pasó los brazos por la cintura y apretó la cara contra mi pecho. Y quote, 2 semanas es mucho tiempo y quote.
murmuró. Iquot, se pasará rápido. Llámame cuando aterrices, Iquot. Iquot, por supuesto. Se apartó, me miró con esos ojos en los que solía confiar y sonrió. Iquot, te quiero. Ten cuidado and quote. La besé por última vez. No sentía absolutamente nada. Iquot, yo también te quiero, Iquot. Salí por la puerta, me monté en el coche y me fui. No miré atrás. En el aeropuerto, facturé la maleta, pasé el control de seguridad, encontré mi puerta de embarque, saqué el portátil, me conecté a la red Wi-Fi, abrí la aplicación de mi banco y pulsé en Iquot, denunciar fraude Iquot, en nuestra cuenta corriente conjunta. Enviado. Abrí el portal de tarjetas de crédito. Solicité un bloqueo temporal por actividad sospechosa. Confirmado. Inicié sesión en el sistema de gestión de la inmobiliaria. Eliminé el acceso de administradora de Sofía. Guardar cambios. Envié un correo electrónico a nuestro inquilino, con copia oculta solo a mi nuevo correo personal, informándole de que a partir de ese momento todas las comunicaciones debían pasar directamente por mí. Luego abrí una cuenta de correo electrónico anónima que había creado la semana anterior. Redacté un mensaje. Para el correo personal de la mujer de Carlos. Lo había encontrado a través de las redes sociales. Asunto, merece saberlo. Archivos adjuntos. 14 fotos, 6 meses de recibos de hotel, documentación con fechas y horas. No escribí nada en el cuerpo del mensaje. Las pruebas hablaban por sí solas. Pasé el ratón por encima del botón de enviar durante exactamente 3 segundos. Heist click. Llamaron a mi grupo de embarque. Me levanté, cogí mi bolsa y caminé hacia la puerta. Mi móvil vibró. Un mensaje de texto de Sofía. Iquot, ya te echo de menos, Iquot. Emoji de corazón rojo. Apagué el móvil y subí al avión que me llevaría a un lugar donde ella nunca me encontraría. Aterricé en Bilbao, me instalé en el apartamento de la empresa y empecé mi trabajo real. Análisis de cimientos para un nuevo complejo comercial. Muestras de suelo, cálculos de carga, informes de integridad estructural. Días enteros que mantenían mi mente ocupada y mis manos trabajando. Era bueno compartimentando las cosas. Siempre lo había sido. Pero todas las noches, abría mi portátil y observaba cómo se desarrollaba el desastre. El tercer día, revisé la cuenta de correo falsa que había usado para enviarle las pruebas a la mujer de Carlos. Lo había abierto. Había descargado todos los archivos adjuntos. No había respondido, no necesitaba hacerlo. Podía imaginármela sentada allí, mirando las fotos de su marido con el brazo alrededor de mi mujer, y no sentí nada. Ni satisfacción, ni culpa, solo el reconocimiento de que había caído la primera ficha de dominó. El cuarto día, recibí una notificación de nuestro banco. Sofía había intentado acceder a nuestra cuenta corriente conjunta. Solicitud denegada. Investigación de fraude en curso. Lo intentó de nuevo una hora más tarde, denegada otra vez. Luego llamó al banco directamente. Lo sabía porque había configurado alertas para cualquier contacto relacionado con nuestras cuentas. Le habrían dicho lo mismo que me dijeron a mí cuando denuncié la actividad sospechosa, y Iquot, lamentablemente, durante una investigación activa por fraude, todos los titulares de la cuenta tienen el acceso a los fondos restringido temporalmente a la espera de una resolución. Esto puede tardar entre 4 y 6 semanas, Iquot. 4 a 6 semanas. Para entonces, le habrían entregado los papeles del divorcio y ya nada de eso importaría. El quinto día, la inmobiliaria me envió un correo. Sofía había llamado preguntando por qué no podía entrar en el portal de alquileres. Le habían informado de que yo le había quitado el acceso administrativo y había actualizado la información de contacto. Por lo visto, exigió que se lo restauraran. Le dijeron educadamente que, sin documentación que demostrara su reclamación de propiedad, solo podían recibir órdenes del titular principal de la cuenta. Yo archivé el correo y volví al trabajo. Día 7. Mi móvil, el antiguo que había dejado apagado en la funda de mi portátil, tenía 43 llamadas perdidas, todas de Sofía. 17 mensajes de buzón de voz. No los escuché. Los borré todos sin abrirlos. Había contratado un número nuevo el día que aterricé. Nuevo plan de telefonía, nueva compañía, un dispositivo nuevo que había comprado en efectivo en una gran superficie a 1 hora de la ciudad. Solo mi jefe y 2 compañeros de trabajo lo tenían. Sofía ni siquiera sabía que existía. Día 9. Revisé su cuenta de correo electrónico por última vez. Había enviado mensajes desesperados a 3 de nuestros amigos en común. Personas a las que apenas veíamos ya. Parejas con las que cenábamos tal vez 2 veces al año. Iquot,
¿Habéis sabido algo de Alejandro? No coge el teléfono y pasa algo raro con nuestras cuentas del banco. Estoy muy preocupada, Icot. Ninguno había respondido aún. No teníamos tanta confianza como para que se involucraran. También había enviado un correo a mi dirección del trabajo. Asunto, Icot, por favor, llámame Icot. Lo archivé sin leer. Día 10. La vida de Carlos empezó a desmoronarse en tiempo real y yo tenía un asiento en primera fila. Su mujer había presentado una demanda de divorcio. Lo sabía porque era un registro público en su provincia y yo lo había estado comprobando todos los días. Se había movido rápido. Medidas cautelares, vista de urgencia para la custodia. Con todo el arsenal. Mujer inteligente. Pero el verdadero daño vino por el lado profesional. Yo había enviado aquella queja anónima a la sede central de su agencia de yates con el nivel de detalle justo. Y Cuot, el empleado Carlos de la Torre mantiene una aventura prolongada con un contacto que es una clienta casada, ha falsificado gastos personales como si fueran de representación comercial, lo que plantea dudas éticas sobre su juicio y fiabilidad en transacciones de alto valor y Cuot. El sector de los yates se basa en la reputación. Los clientes te confían embarcaciones de millones de euros. Si no pueden confiar en ti en tu vida personal, ¿por qué iban a confiarte su patrimonio? No sabía si ya lo habían despedido, pero la investigación interna había comenzado sin duda. Había incluido detalles suficientes, fechas en las que sus Cuot, cenas de negocios y Cuot, cuadraban con los cargos de hotel, nombres de clientes a los que había atribuido falsamente las reuniones. Tendrían que investigarlo. Carlos había dejado de hablar con Sofía. Sabía esto porque la carpeta de borradores del correo de ella estaba llena de mensajes no enviados dirigidos a él. Cuot, ¿por qué no contestas? Cuot, ¿se ha enterado tu mujer? Cuot, tenemos que hablar Cuot, por favor, tengo miedo y no sé qué está pasando Cuot. Ninguno enviado. Solo guardados como borradores, reescritos, borrados, reescritos de nuevo. Él la había abandonado en el segundo en que su propio mundo empezó a arder. Exactamente como yo sabía que haría. Día 12. Sofía intentó localizarme a través de la línea principal de la oficina de mi empresa. Le dejó un mensaje a la recepcionista diciendo que era una emergencia familiar y que necesitaba hablar conmigo inmediatamente. Mi jefe me preguntó si todo iba bien. Cuot, sí Cuot, le dije. Cuot, solo una confusión con nuestro banco. Lo solucionaré cuando vuelva Cuot. Asintió y dejó el tema. Yo volví a revisar los informes geotécnicos. Día 14. Estaba sentado en mi apartamento comiendo comida para llevar cuando recibí la notificación. Un notificador del juzgado había intentado entregar documentos legales en nuestra casa. Sofía se había negado a abrir la puerta. Probablemente pensó que era otro investigador del banco o alguien para embargar por otra cosa. Lo intentarían de nuevo mañana y al día siguiente. Con el tiempo, se lo dejarían a un vecino o se lo pegarían en la puerta. Daba igual. No podía evitarlo para siempre. Me pregunté qué estaría pensando en ese momento. Si ya habría atado cabos. Si habría conectado las cuentas bloqueadas, el silencio de Carlos y mi desaparición. Probablemente no. Las personas como ella no creen que vayan a enfrentarse a las consecuencias. Se creen demasiado listas, demasiado cuidadosas, demasiado queridas. Se equivocan. Día 16. Revisé su correo electrónico por última vez antes de eliminar mi acceso por completo. Ya no lo necesitaba. Todo estaba en marcha. Su bandeja de entrada era un caos. Avisos de facturas atrasadas, advertencias automáticas del banco, un mensaje de la agencia de Carlos preguntando si tenía algún trato profesional con su empleado del que debieran tener constancia. Lenguaje corporativo para Cuot, sabemos lo de la aventura y estamos preparando el despido Cuot. Y un correo nuevo, Cuot, aviso legal, confirmación de presentación en el juzgado Cuot. Lo había abierto. Lo había leído. El registro indicaba que llevaba 40 minutos mirándolo. Era la notificación formal. La demanda de divorcio había sido admitida a trámite. Tenía un plazo legal para responder. Cerré el portátil, terminé mi cena y dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. 3 días después de que recibiera la notificación del juzgado, hice que le entregaran el sobre. No por correo normal, sino a través de un burofax con acuse de recibo. Quería saber el momento exacto en que llegaba a sus manos. La alerta de seguimiento me llegó a las 14:44 de un jueves. Paquete entregado. Firmado por Sofía. Estaba en una reunión de obra cuando me vibró el móvil. Me disculpé, salí,
Me quedé en el frío de Bilbao y me quedé mirando esa notificación durante un minuto entero. Se acabó. Dentro de ese sobre estaba todo. El archivo completo de pruebas que había recopilado durante 4 semanas. Cada foto que había tomado. Cada recibo de hotel con su nombre. Cada resumen de mensajes de texto de nuestros registros telefónicos que mostraba cientos de comunicaciones con el número de Carlos. Capturas de pantalla de su cuenta de correo secreta. La que pensaba que nunca encontraría. Pero la verdadera pieza central era la cronología. Había pasado horas construyéndola. Una hoja de cálculo que cruzaba fechas, lugares, gastos y mentiras. 23 páginas documentando cada una de las veces que pude verificar. Y quote, 14 de marzo. Me dice que está en un congreso regional en Madrid. La tarjeta de crédito muestra un cargo de hotel en Toledo. El mismo hotel en el que Carlos hizo el registro de entrada esa noche. Verificado a través de su publicación en redes sociales. Posteriormente borrada y quote, 2 de abril. Trabajando hasta tarde en los informes trimestrales. Los registros telefónicos muestran una llamada de 51 minutos al número de Carlos a las 21:15 y quote, 18 de mayo. Nuestra cena de aniversario. Se fue temprano, alegando migraña. Retirada de efectivo en un cajero a las 23:30 a 3 manzanas del edificio de apartamentos de Carlos y quote. Y así sucesivamente. Meses de mentiras desglosadas por fecha y hora. Irrefutable. También había incluido las condiciones del acuerdo de divorcio. Podía quedarse con la casa. Yo no la quería. Las deudas conjuntas se dividirían, pero el piso de alquiler era mío, y tenía la documentación para demostrarlo. El dinero de la herencia que ya había movido estaba explícitamente listado como bien privativo, no divisible. Tenía un plazo para firmar. Si no lo hacía, iría a juicio públicamente con todas las pruebas adjuntas. Cada detalle, cada foto, cada mentira. Era su elección. Volví a mi reunión y hablé de los ratios de compresión del suelo y de los sistemas de drenaje. Nadie sabía que, a 1000 kilómetros de distancia, el mundo entero de mi mujer estaba implosionando. Esa noche, revisé la cuenta de correo que había usado para enviarle las pruebas a la mujer de Carlos semanas atrás. Por fin había respondido. Y quote, gracias. Presenté la demanda hace 2 semanas. Su abogado ya está intentando negociar, pero tengo todo lo que necesito. Espero que estés bien. Ve a quote. No respondí. No buscaba conexión ni solidaridad. Solo quería la confirmación de que él también lo había perdido todo. Y así era. Hice algunas búsquedas y encontré una breve noticia local de su ciudad. Y quote, agencia de yates de lujo despide a comercial senior tras investigación interna de ética y quote. No daban su nombre, pero los tiempos encajaban a la perfección. Sin trabajo, sin mujer, sin hijos. Su exmujer tenía la custodia total a la espera del acuerdo de divorcio. Todo por una aventura con una mujer que ahora era completamente radiactiva para él. Probablemente había intentado ponerse en contacto con Sofía después de que lo despidieran. Probablemente le habría enviado mensajes desesperados preguntando qué demonios había pasado y quién sabía cómo se había enterado su mujer. Y Sofía, bloqueada de sus cuentas, incapaz de localizarme, viendo cómo la vida de su amante se hacía cenizas, probablemente le contó todo, que yo había desaparecido, que nuestras cuentas estaban bloqueadas, que se habían presentado los papeles del divorcio. Me pregunté si él habría respondido, si le habría ofrecido consuelo o soluciones, o si simplemente habría bloqueado su número y seguido adelante para salvarse a sí mismo. Sabía perfectamente cuál era la respuesta. Día 19. Sofía intentó localizarme a través de mis padres. Mi madre llamó a mi nuevo número. Era una de las 3 únicas personas que lo tenían. Y quote, cariño, Sofía ha estado intentando ponerse en contacto contigo. Dice que es urgente. Algo sobre cuentas bancarias y papeles legales y quote. Y quote, estamos en trámites de divorcio, mamá y quote. Se hizo el silencio. And quote. Oh. Yo. No sabía que las cosas estaban tan mal y quote. Y quote, no lo estaban. Hasta que lo estuvieron y quote. Mantuve un tono de voz neutral. Y quote, si vuelve a contactar con vosotros, no respondáis. Esto es entre ella y yo y quote. Y quote, Alejandro, ¿qué ha pasado? Y quote. Y quote, nada de lo que quiera hablar. Estoy bien. Te llamo la semana que viene y quote. Colgué antes de que pudiera presionar más. Día 22. Recibí una notificación de mi antiguo correo electrónico, el que había abandonado,
pero que seguía supervisando por curiosidad. Sofía había enviado 47 correos a esa dirección durante 3 semanas. Abrí el más reciente. Asunto, Iquot, por favor, Alejandro Iquot. Iquot, no entiendo qué está pasando. Sé que estás enfadado y tal vez tengas motivos para estarlo, pero tenemos que hablar. Podemos arreglar esto. Cualquier cosa que creas que hice, podemos superarla. 15 años no terminan así como así. Por favor, llámame. Por favor, vuelve a casa. No puedo hacer esto sola. Te quiero. Ese Iquot. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Iquot, cualquier cosa que creas que hice Iquot. No un Iquot, lo siento Iquot. No un Iquot, cometí un error Iquot. Solo desvío de atención y negación. Incluso ahora. Lo borré. Borré los 47 sin leer los demás. Luego bloqueé la dirección por completo. Día 25. Se presentó en mi lugar de trabajo. Yo no estaba allí. Todavía me quedaba una semana en Bilbao, pero mi jefe me llamó. And quote, Oi, eh. Tu mujer se ha pasado hoy por la oficina. Parecía muy alterada. Dijo que necesitaba hablar contigo de una urgencia Iquot. Apreté la mandíbula. Iquot, ¿qué le has dicho, Iquot? Iquot, que estás en la obra en Bilbao y que no volverás hasta dentro de un tiempo. Me pidió la información de tu hotel Iquot. Iquot, ¿no se la diste Iquot? Iquot, no, no se la di Iquot. Écoute, bien. No lo hagas. Alejandro, ¿va todo bien? Parecía desesperada Iquot. Iquot, nos estamos divorciando. Está intentando retrasar el proceso. No le des ninguna información sobre mí. Si vuelve, llama a seguridad Cot. Dudo un instant. Iquot, de acuerdo. Si necesitas algo, Iquot. Iquot, no necesito nada. Gracias, Iquot. Colgué y me quedé allí sentado en mi apartamento vacío, mirando a la nada. Se estaba desmoronando, agarrándose a un clavo ardiendo, intentando todas las vías posibles para llegar a mí, y no encontrando nada más que silencio. Exactamente como estaba planeado. Día 28. Faltaban 2 días para la fecha límite. Me preguntaba si firmaría o si pelearía, obligando a llevar esto a un tribunal y obligándome a exponerlo todo públicamente. En el fondo, una parte de mí esperaba que luchara, solo para que el mundo entero pudiera ver exactamente quién era. Mi móvil vibró. Número desconocido. Prefijo de Bilbao. Estuve a punto de no contestar, pero algo me hizo descolgar. Iquot, Alejandro Iquot. Su voz temblaba, desesperada. Había localizado a alguien de mi empresa. Había conseguido el nombre de mi hotel. Probablemente había llamado a todos los hoteles de la zona hasta que alguien confirmó a un huésped con mi nombre. No dije nada. Iquot, Alejandro, por favor. Sé que estás ahí. Wago tu respiration. Por favor, solo habla conmigo Iquot. Silencio. Iquot, he firmado los papeles. Vale. Los he firmado. Se van a entregar mañana. Has ganado. Solo, por favor, dime por qué. Dime qué hice que fuera tan terrible como para que tuvieras que destruirlo todo Iquot. Estuve a punto de reírme. En su lugar, colgué, bloqueé el número y volví al trabajo. 6 meses después, estaba de pie en mi nuevo piso en Málaga, deshaciendo la última caja. El proyecto de Bilbao había terminado. Mi empresa me ofreció un puesto permanente en su oficina del sur. Más dinero, mejores proyectos, separación geográfica total de todo lo que había dejado atrás. Acepté sin dudarlo. Nueva ciudad, nuevo piso, nuevo gimnasio, nueva cafetería a la que iba todas las mañanas. Nueva vida. El divorcio se había hecho oficial 8 semanas después de que ella firmara. No hizo falta ir al juzgado. Solo el papeleo procesado por el sistema, sellado por un juez que probablemente había tramitado otros 6 casos esa misma tarde. Sentencia firme de divorcio concedida. Bienes divididos según el acuerdo escrito. Sin pensión compensatoria. Ambos renunciamos a... El abogado que acabé contratando, solo para formalizar todo lo que yo ya había construido, me dijo que había intentado contactar conmigo a través de su despacho varias veces. Quería mediación. Quería que habláramos las cosas como adultos. Quería Iquot, cerrar el capítulo Iquot. Le dije que se encargara de todo sin mi implicación directa. Para eso le pagaba. Y lo hizo. Le enviaba respuestas estandarizadas. Rechazaba sus peticiones de reunión.
Mantenía todo frío y estrictamente transaccional. Firmó porque no le quedó otra opción. Las pruebas eran abrumadoras. Los términos eran justos, legalmente hablando. Si lo peleaba, yo presentaría la demanda públicamente con cada foto, cada recibo y cada mentira documentada para que cualquiera pudiera verlo. Así que firmó. Y nunca tuve que volver a verla. A veces me pregunto si llegó a entender el porqué. Si se dio cuenta de que yo lo sabía desde semanas antes de marcharme. Si se dio cuenta de que había ido 3 pasos por delante todo el tiempo, planeando su salida mientras ella planeaba nuestro viaje falso de aniversario. Probablemente no. Las personas como ella reescriben la historia para hacerse las víctimas. Seguramente se habría convencido a sí misma de que yo había exagerado. De que había sido cruel y frío. De que había destruido nuestro matrimonio por un solo error. 8 meses no fueron un error. Fueron una elección de todos los días. Terminé de deshacer el equipaje, desmonté las cajas de cartón y las llevé a reciclar. Mi piso estaba casi vacío. Muebles nuevos, nada de la casa antigua. Se lo había dejado todo a ella. No quería el sofá que habíamos elegido juntos ni la cama que habíamos compartido. No quería recordatorios físicos. Había empezado completamente de cero. Mi móvil vibró. Un mensaje de mi compañero de trabajo. Iquot, unas cervezas después del curro. Han abierto un sitio nuevo en el centro Iquot. Iquot. Claro. A las 18:30. Perfecto and quote. Conversation normal. Vida normal. Sin dramas. Sin mentiras. Solo existir. Miré alrededor de mi piso. Ventanales grandes, buenas vistas, un edificio tranquilo. Todo lo que necesitaba y nada de lo que me sobraba. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. No felicidad, eso llegaría más tarde, tal vez. Pero sí paz. El tipo de paz que surge de saber que tomaste la decisión correcta y la ejecutaste de forma impecable. Sofía había querido cerrar el ciclo, una explicación, alguna conversación final donde yo le dijera lo mucho que me había dolido, donde ella se disculpara, llorara y rogara perdón. Nunca la tuvo. Porque la verdad es que no necesitaba decirle nada. Ella sabía lo que hizo. La cronología que le envié demostraba que yo conocía cada detalle. Los papeles del divorcio demostraban que yo había terminado. Lo que ella quería era absolución. Permiso para reescribir la historia y no ser la villana. Yo le di silencio en su lugar. Y el silencio, he aprendido, es el final más absoluto que existe. Ni una pelea a gritos, ni una despedida con lágrimas, ni un momento de debilidad en el que casi la aceptara de vuelta. Solo ausencia, total y permanente. Seguramente habría pasado meses intentando averiguar qué podría haber dicho o hecho de otra manera. Probablemente habría reproducido la última mañana 1000 veces. Yo, besándola para despedirme. Saliendo por la puerta, para no volver nunca. Bien. Que se quede con eso. Que se lo pregunte. Que el silencio sea más fuerte que cualquier cosa que yo le pudiera haber dicho. Cogí las llaves, salí a tomar esas cervezas, conduje por el tráfico de Málaga, aparqué y me reuní con mi compañero en un bar de ladrillo visto con buen whisky. Hablamos de trabajo, del nuevo proyecto, de los planes para el fin de semana. Cosas normales. Me preguntó si estaba saliendo con alguien. Iquot, todavía no Iquot. Le dije, Iquot, aún me estoy instalando Iquot. Essentio. No insistió. No conocía mi historia, y me gustaba que fuera así. Esa misma noche, volví solo a mi piso, miré al cielo despejado, lleno de estrellas que no se ven en la mayoría de las ciudades, y pensé en Sofía durante exactamente 5 segundos. Luego entré, cerré la puerta con llave y no volví a pensar en ella. En algún lugar, a 1000 kilómetros de distancia, ella estaba viviendo en esa casa, durmiendo en esa cama, pasando por el lugar donde yo solía dejar mis zapatos junto a la puerta, viviendo con las consecuencias de pensar que era más lista que yo. Esperaba que el silencio fuera ensordecedor. Esperaba que cada pregunta sin respuesta la mantuviera despierta por la noche. Esperaba que por fin entendiera que algunas cosas, una vez rotas, no se reparan. Simplemente se acaban. Y a mí eso me parecía bien. Mejor que bien. Era libre.